vamos a dar comienzo a la sesión de estrategia y para ello os quería presentar a nuestros ponentes. Vamos a empezar con Jorge. Jorge es desde el año 2012 socio y director comercial de Enviró, que es una entidad organizadora de la iniciativa Circular Weekend. Quizás a muchos de vosotros os suene esta iniciativa que se celebra en la ciudad de Gijón todos los años en otoño. Es un evento dinámico sobre economía circular que ya se ha realizado en 7 ediciones en localidades como Coruña, Valladolid o Gijón, contando con más de 400 asistentes. Y Jorge ahora pues, nos va a hablar desde su punto de vista de esta estrategia de circularidad. Así que, Jorge, gracias por estar con nosotros, te cedo la palabra y cuéntanos. Bueno, pues muchas gracias, Marlene. Muchas gracias al Media Lab de la Universidad de Oviedo, a Gijón Impulsa por esta oportunidad y este formato tan chulo, ¿no? Y compartir interna con Corminio y con Paula. Bueno, pues en este pequeño tiempo que voy a comentar, voy a compartiros mi pantalla porque quiero mostraros una pequeña presentación a la vez que hablo. A ver si todo está bien. Yo creo que estáis viendo mi pantalla, ¿no? Sí, se ve, Jorge. ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, pues nada, como decías en la presentación, efectivamente, yo trabajo en Enviro, soy socio desde hace ya 2012 y en Enviro hacemos varias cosas. Una de nuestras líneas de trabajo es el apoyo a la economía circular, desde nuestra experiencia de trabajar en temas de emprendimiento verde, sostenibilidad por toda España, ¿no? De ahí salió pues varias iniciativas. La que Marlene comentaba es Circular Weekend, que es la más conocida, es un evento efectivamente muy dinámico, lo hacemos en día y medio, 2 días, depende. Y que en Gijón ya llevamos hechas 2 ediciones. Este otoño prevemos hacer la 3ª edición. Esto es economía circular llevada a la práctica, ¿no? Pero aparte, pues os voy a comentar brevemente pues otras 2 iniciativas también con el nexo de unión de la economía circular. Circular Weekend, bueno, para quien no lo haya conocido, no lo haya visto, las veces que se ha celebrado en Gijón, pues es un evento que tiene, digamos, varias partes, ¿no? Se ayuda, digamos, a trabajar con emprendedores, con empresas, con las ciudades, a poner la economía circular sobre la mesa, ¿no? ¿Y qué se está haciendo relacionado con la economía circular, digamos, en esa localidad, en esa región, ¿no? Por lo tanto, se involucra entidades, empresas, un primer formato, digamos, del viernes por la mañana, que esto es viernes, sábado, viernes por la mañana, pues es mesas redondas, talleres, casos de éxito, como lo que estáis viendo en la primera imagen. Luego se pasa a trabajar en equipo, sobre ya proyectos, empresas que introducir la economía circular en su ámbito de actuación, ¿no? Con una metodología propia que tenemos, que es la metodología EcoCanvas. Se imparten también una serie de talleres formativos y, por supuesto, se favorece mucho el networking, ¿no? Se generan unas sinergias tremendas en todo este tiempo que se está trabajando junto, gente que no se conocía previamente muchas veces, ¿no? Bueno, la web la tenéis ahí, circularweekend.org, para ver más cosas. Llevamos desde 2017, parte de esto ya lo ha dicho Marlene, efectivamente 7 ediciones hechas en Coruña, Valladolid, en Gijón, en Arteixo, que no está mencionado ahí, más de 350, 400 asistentes, ¿no? Lo que llevamos en total en estas ediciones. Pero aparte en Enviro trabajamos más temas de economía circular en distintos formatos. Por ejemplo, uno muy reciente, que ha sido un programa muy intenso y muy chulo, lo hemos tocado, fue terminar el lab de economía circular y saltar la pandemia. No sé si estará relacionado o no, pero bueno. Este fue un programa que hicimos con la Fundación Biodiversidad a nivel nacional, dirigido a 20 participantes, 20 emprendedores, en este caso, con proyectos muy variados, donde les impulsamos con sus ideas emprendedoras en torno a la economía circular, bueno, con un programa muy completo de formación presencial online, acompañamiento personalizado. Luego se hizo un evento final de 2 días en Madrid, son un poco esas fotos que estáis viendo ahí, ¿no? Y esto terminó, pues el evento se hizo a principios de marzo, bueno, la verdad que fue un evento súper chulo, súper dinámico y súper intenso también, ¿no? Es otro formato más extendido en el tiempo, ¿no? Por decirlo así.
Y luego, pues esto, a la gente de aquí de Gijón, incluso decías ahora en la agenda de hoy, pues tenemos a Penélope, tenemos a Inés, tenemos a Eve, que ahí salen en las fotos, también como participantes del programa Quinta Circular, que el año pasado, gracias a Gijón Impulsa, pues pudimos desarrollar en la primavera del año pasado en unas instalaciones súper chulas en Quinta de la Vega, aquí en Jove, trabajando con 10 proyectos de Asturias. La mayoría eran de Gijón, ¿no? Durante 2 meses con formaciones presenciales, online, acompañamientos personalizados y un último día de presentación de toda esa evolución, ¿no? De lo que se había trabajado. Bueno, esto es un poco una foto muy rápida de lo que hacemos en Enviro en torno a economía circular, y esa es nuestra idea, seguir trabajando en formato presencial cuando las circunstancias lo permitan, o si no en formato online, ¿no? Porque lo importante pues es que todo esto sería maravilloso si podemos seguir apostando por la economía circular, ¿no? Y un poco esta era la introducción que os quería mostrar, porque bueno, me gusta siempre hacer una pequeña presentación, que ahora dejo de compartir pantalla y ya dejo a Herminio y a Paula que ellos mismos tomen el relevo, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Bueno, vamos a escuchar ahora a Herminio. Herminio Sastres, catedrático de Tecnología del Medio Ambiente de la Universidad de Oviedo, imparte docencia en Ingeniería Ambiental y Tratamiento y Reciclaje de Residuos y colabora con un grupo de investigación. Actualmente es director de la Cátedra Cogersa de Economía Circular. Yo creo que Herminio tiene muchas cosas que contarnos sobre sostenibilidad y economía circular, así que te cedo la palabra, Herminio. Bien, muy buenos días a todos y muchas gracias por participar con todos vosotros y aprender en este debate. En este carácter previo, yo tenía preparada una pequeña presentación que al final no finalicé, porque como me enviaron las preguntas, pensaba que era contestar las preguntas. Antes voy a dar 3 pinceladas iniciales. La primera de ellas tiene que ver con la Cátedra Cogersa de Economía Circular. Yo entiendo que la economía circular nos tiene que llevar hacia la sostenibilidad de este planeta. Entonces, Cogersa es una entidad que ha apostado por la economía circular y, aunque no tenemos definiciones serias, existe la última definición realizada por la Unión Europea en el documento sobre taxonomía de las inversiones en medio ambiente, que evidentemente en esa definición la economía circular está relacionada y partió fundamentalmente en la correcta gestión de los residuos. Por lo tanto, en este sentido, Cogersa pues está apostando en esa dirección, y para aquellos que pues, sean alumnos o estén en el entorno correspondiente, Cogersa en este momento tiene 2 instrumentos y otro que desarrollará en el futuro que pueden interesarse desde el punto de vista del I+D. En primer lugar, todos los trabajos fin de grado que se realicen y que le interesen a Cogersa podrán ser parcialmente subvencionados por la cátedra. En segundo lugar, este año vamos a sacar los primeros premios a trabajos fin de grado y trabajos fin de máster, que tienen que ver, lógicamente, pues que se han hecho en la Universidad de Oviedo y que serán financiados por la cátedra. Hacia el futuro, tenemos previsto sacar un premio de investigación denominado Cogersa, y finalmente dentro de la web de la Cátedra Cogersa pues tratamos de tener todas las estrategias de desarrollo de economía circular o estrategias de desarrollo sostenible que se van desarrollando desde ese punto de vista. En segundo lugar, el aspecto que quería comentar era fundamentalmente hacia la gestión de residuos. La gestión de residuos en este momento está de alguna forma afectada por 5 o incluso podrían ser más tendencias mundiales. El calentamiento global, por una parte. En segundo lugar, la propia economía circular como elemento que incide. En tercer lugar, la basura marina, que bueno, sabíamos que existía, pero se ha descubierto en los últimos años. En cuarto lugar, la reducción de las fronteras. Hasta ahora los residuos iban, lógicamente, pues de la Unión Europea o de Estados Unidos a China y a otros países. Se han reducido las fronteras y algo tenemos que hacer con ellos. Y en quinto lugar, el surgimiento de la cuarta revolución industrial, la industria 4.0, que indudablemente, lo mismo que
afecta a los residuos, va a afectar también a las plantas de tratamiento de aguas residuales, por razón por la cual ya en muchas empresas empiezan a hablar de biorefinerías en lugar de plantas de aguas residuales, desde el punto de vista de introducir esta circularidad y esa sostenibilidad hacia el futuro. Yo a estos 5 parámetros uniría también en nuestro entorno, y sobre todo en el entorno europeo, la falta de materias primas críticas que nosotros tenemos en este momento. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos en ese sentido y surgirá un libro editado por la ISBA, que es la industria 4.0 y la economía circular, y dice, hacia un futuro sin residuos o hacia un planeta lleno de residuos. Y además está en abierto, con lo cual yo creo que puede ser interesante desde ese punto de vista. Y el tercer aspecto que quería comentar, porque evidentemente la economía circular es un nuevo paradigma, es indicar la complementariedad que tiene que existir entre la economía circular y la economía lineal. La economía circular, evidentemente, pues es un concepto que trata de que nos parezcamos a la naturaleza, que cumpla los principios de la termodinámica y que no se generen residuos. Mientras que la economía lineal lo que trata es de optimizar la producción de productos. Estamos en una economía lineal, entonces lo que no podemos pensar es que de la noche a la mañana estos cambios se produzcan. Entonces, en la economía circular que se impone en la naturaleza, en los productos que generamos y que estamos constantemente introduciendo en esta sociedad, tratar de fomentarla cada vez mayor. En uno de los puntos que nos comentaba Marlene de las preguntas, pues ahí aparece el tema de los consumidores, que creo que es importante. Y lo que tenemos que hacer dentro de lo que es la economía lineal es introducir circularidades dentro del proceso de producción de productos, de tal manera que, lógicamente, al final consigamos que se generen menos residuos, se generen menos impactos en el entorno, aumentemos, digamos, la competitividad y la eficiencia de los procesos, y no pensar que vamos a eliminar la economía lineal y tener una economía circular. Sin duda alguna habrá un debate importante que sería el segundo principio de la termodinámica, y no vamos a entrar en esa cuestión. Pues estas 3 cuestiones eran las que os quería comentar en esta primera presentación. Muchas gracias. Gracias, Herminio. Bueno, es ahora el turno de Paula. Paula Baldó es ambientóloga, es consultora y es diseñadora de proyectos sostenibles y circulares. Ella dirige la empresa Enviral desde el año 2013, que es una consultoría ambiental estratégica especializada en diseño de modelos de negocios sostenibles. Ay, perdón. Es autora de Sustainability Mapping Token, que es una herramienta de mapeo de proyectos y negocios con perspectiva de triple balance. Bueno, Paula, cuéntanos un poco más esto, porque suena muy complejo y interesante a la vez. Bueno, buenos días y muchas gracias por dejarme este huequito, ¿no? Y participar en estas jornadas que la verdad es que están siendo súper chulas y muy interesantes. Como el día de hoy un poquito iba por el tema de estrategia, mi presentación es, ya veréis, es una súper presentación de una única página, que es esta. Creo que la podéis ver, espero. No sé si la estáis viendo, la imagen. Sí, la estamos viendo, Paula, sí, vale. Perfectamente. Esta es una de las diapositivas que más utilizo en los talleres, en las formaciones, en todas las cosas que hacemos relacionadas con sostenibilidad y con economía circular, porque cuando hablamos de estrategia y cuando hablamos de plantear cómo tenemos que trabajar hacia la economía circular, yo siempre digo que hay que ser circular por diseño y no por suerte. ¿Por qué? Porque muchas veces intentamos buscar a ver si por casualidad nuestro proceso, nuestro producto, nuestro modelo de negocio es circular de alguna manera, y yo tengo la fuerte creencia y la ferviente intención de que todo el mundo empiece ya diseñando con la economía circular en la cabeza y que empiece trabajando a diseñar sobre todo sus modelos de negocio, que es lo que más trabajamos, pues enfocarlos desde cero, teniendo en cuenta ya la economía circular, no buscar entre lo que ya hago, a ver si puedo colar por aquí la economía circular. Entonces yo creo que a nivel de estrategias tiene que ir todo por ahí. De hecho, el libro que comentas, el Sustainability Mapping Toolkit, que es mucho más fácil decir sus toolkit, que es como lo llamo yo siempre, porque si no es como un poco
complicado de decir. Básicamente trabaja eso. Lo que pasa que no solo a circularidad, sino que trabaja sostenibilidad en general, ¿no? Cómo diseñar un proyecto, un modelo de negocio, incluso no necesariamente todo un modelo de negocio de empresa, sino dedicarse a un producto o un servicio en concreto dentro de todo el modelo que hago yo, que tenga enfoque sostenible, teniendo en cuenta la parte medioambiental, que tengan la parte social de personas, que en la parte de economía circular muchas veces se nos olvida, la parte de las personas, y también la parte económica, que parece que por ser sostenibles no tengamos que ganar dinero, y cuando uno hace un modelo de negocio tiene que tener en cuenta eso, ¿no? También. Y luego, otro punto por lo que yo creo que además encaja súper bien esta diapositiva hoy, es porque no sé si los que estáis aquí, las que estáis aquí, habéis tenido la oportunidad de cacharrear un poco y echarle un vistazo a la Estrategia Española de Economía Circular, que se publicó la semana pasada, me parece que fue ya la definitiva. Hay un apartado muy grande y bien destacado que dice muy claro que en España llevamos muchos años trabajando en residuos, en reciclaje, en gestión de residuos, en recuperación, pero se ha abandonado bastante la parte previa, la parte de inicio de la cadena, que es la parte pues eso, de ecodiseño de productos o servicios para que puedan ser circulares. Y de hecho van a enfocar muchísimo toda la estrategia española hacia ahí, hacia ecodiseñar las cosas para que luego puedan formar parte de la economía circular. Y yo ya no me enrollo más, que si no se nos queda sin tiempo para las preguntas. Os quito la diapo. Gracias, Paula. Estaba copiando tu web en el chat porque Penélope estaba preguntando, así que vale. ya le puse en viral.es. Luego pongo la de Jorge también. Bueno, voy a activar la cámara para que me veáis también. Bueno, vamos a dar paso ahora a esta ronda de preguntas y empezamos con la primera, que os pregunto, ¿quién debería liderar, según vosotros, esta transición hacia la economía circular? ¿En el mismo orden o...? No, tomad la palabra quien queráis, venga. Yo creo que en general liderar esto hacia la, tiene que liderarla la sociedad y el conocimiento como carácter previo. Luego ya el cumplimiento de las normativas, los desarrollos, sobre todo en el caso de España, que tenemos ahora, pues aparte del Pacto Verde Europeo, tenemos la Ley de Cambio Climático, el Plan Nacional de Energía, la Ley de Residuos, etcétera, etcétera, unos documentos que están ahí, evidentemente tenemos que cumplir desde el punto de vista de la normativa, pero en general está liderada en Europa por la Unión Europea. El documento que os comentaba antes de taxonomía para hacer las inversiones en la economía circular, creo que es su artículo 13 dice de alguna forma qué es lo que tenemos que hacer en el tránsito hacia la economía circular. Es decir, todos los recursos de la Unión Europea hacia dónde deben de ir. Por lo tanto, yo creo que no nos queda más remedio. Y en ese sentido, aparte de la Unión Europea, España, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las entidades locales y muchas empresas, y dentro de las empresas. Los proyectos que en este momento realizan las empresas y sobre todo vosotros que os dedicáis seguramente como consultores, como ingenieros, a que hagan proyectos esas empresas, en sus proyectos deben de introducir de alguna forma la perspectiva de la sostenibilidad, la perspectiva de la economía circular, porque desde el punto de vista de la financiación va a ser esencial. Gracias, Herminio. Sí, yo por complementar un poco lo que dice Herminio, creo que liderar, que es la palabra liderar, pues debería de ser de arriba hacia abajo, es decir, de las administraciones, Europa, nacional, regional, local, para un poco dar las herramientas y dar las posibilidades. ¿Para qué? Para que luego, evidentemente, lo que son a pie de calle las ideas y muchas veces proyectos que un emprendedor, una empresa que quiere articular en torno a la economía circular, pues tengan, digamos, dónde apoyarse, ¿no? Por decirlo así. Entonces, si la palabra liderar la vemos como quién encabeza, bueno, pues yo diría que es un armazón estructural, tiene que ser desde el punto de vista de, sobre todo, administraciones y poniendo los marcos, ¿no? Y luego ya las iniciativas muchas veces tienen dónde apoyarse y van surgiendo, ¿no? Lo vemos como los ejemplos que os poníamos antes, ¿no? Por ejemplo, es un poco el punto de vista que diría en este apartado. Gracias, Jorge.
Yo es que no me voy a repetir, yo es que también estoy convencida que la administración tiene un trabajo muy, muy fuerte ahí. Personalmente soy de las que considero que, por desgracia, la administración todavía está muy alejada de lo que es la realidad de la empresa del día a día y está muy lejos y luego es un armatoste lento, con mucha regulación, que eso ya la propia estructura interna ya de la administración le dificulta la agilidad que esto nos está empezando a exigir, ¿no? Porque estamos en un momento muy crítico y, de hecho, el COVID ha demostrado lo crítico que es el momento en el que estamos viviendo. Tenemos el cambio climático encima y bueno, hay que ser un poco más rápidos. Entonces, a la hora de liderar, sí creo que debería ser la administración, pero creo que también debería facilitarse la relación y la construcción de entidades o de asociaciones público-privadas un poco más, con más facilidad, ¿no? Que aquí parece que en el momento en que una empresa hace algo con la administración o hay riesgos de que haya corrupción por algún lado o parece que es que hay alguien enchufado a algún lado. Hay que quitar eso y empezar a trabajar esa colaboración público-privada, porque la administración es lenta, pero las empresas pueden llegar a ser muy ágiles, entonces que se complementen bastante. Gracias, Paula. Bueno, la segunda pregunta que teníamos preparada era ¿qué papel juega la administración pública en esta transformación? Yo creo que ya la habéis respondido implícitamente en la primera pregunta. Bueno, tendría que, precisamente, es ese papel, ¿no? El de liderar mediante esa legislación también, esa facilitación y articulando, ¿no? Bueno, pues la conexión entre todas las entidades públicas, privadas, más de investigación, más de emprendimiento, más de acción y más de reflexión también, ¿verdad? Bueno, ¿vosotros creéis que España y concretamente Asturias está preparada para abordar este cambio hacia el nuevo modelo circular? Yo, si me dejáis empezar, yo soy muy pro Asturias, ¿vale? Mucho. Y por suerte, con el trabajo que tengo, he tenido la oportunidad de conocer muchísima gente con muchísimas ideas, con muchísimos proyectos en la cabeza, con muchas ganas de hacer muchas cosas. Y tenemos todo el potencial para hacerlo, y además estamos en un sitio privilegiado, súper bien conectado, salvo hacia Madrid. Estamos muy bien conectados en general y además ahora con internet es mucho más fácil también, ¿no? Abrir conexiones hacia otras partes, y el potencial que hay aquí de la gente es enorme. Nos falta todavía como creérnoslo un poquito, que parece que siempre estamos así como que es que nosotros somos muy pequeños y no podemos, ¿no? Y tenemos que dejar que lo hagan desde grandes capitales o desde grandes entidades. Pero yo creo que aquí podemos hacer maravillas. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Paula, y conociendo un poco pues el resto de España, cómo se mueve también o cómo se siente la economía circular, ¿no? Pues aquí tenemos un potencial verde y magnífico. Lo que pasa que sí es verdad que muchas veces, viéndolo desde fuera, todo esto no trasciende. La economía circular no vende grandes titulares, ¿no? Por decirlo así. Entonces, bueno, muchas veces nos dejamos llevar un poco, y aquí en Asturias somos especialistas en eso, nos dejamos llevar un poco por el pesimismo, ¿no? Y el no ver todo el potencial que realmente tenemos, ¿no? Y yo creo que a pie de calle, en pequeñas, grandes empresas, hay un potencial tremendísimo y se hacen cosas en cuanto a innovación y a implantar metodologías y cuestiones propias de economía circular, tremendo. El año pasado en Guita Circular, y los participantes que estuvieron lo pudieron testar, tuvimos una serie de charlas de distintas entidades de toda Asturias, empresas, etcétera, que venían a comentarnos cosas de su día a día, de que ya estaban implementando la economía circular, y te quedabas con la boca muchas veces abierta, ¿no? Es decir, esto está pasando y esto no sale en los titulares de los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo. Pero yo creo que cuando conoces un poco y testas lo que es la realidad en Asturias, en cuanto a economía circular, te das cuenta de que hay materia muy buena. Bueno, yo creo que los cambios y sobre todo la transformación hacia la economía circular son largos y complejos, aunque evidentemente pues no nos queda más remedio que entrar ahí, porque tanto la Unión Europea como España, pues a través de sus estrategias, a través del anteproyecto de ley de residuos, a través de todas estas, lógicamente están apostando por esa situación. Por otra parte, este es un elemento disruptivo,
y que tenemos que aprovechar desde el punto de vista de como Estado, España y desde Asturias. Tenemos que aprovechar para dar ese impulso, dar ese salto necesario. ¿Para eso qué necesitamos? Yo creo que existen empresas, aquí tenemos dos, yo conozco muchas empresas que están haciendo proyectos que tienen que ver con la economía circular y lo importante es lo que funciona, no lo que sale en los medios de comunicación, lo que funciona, que eso es un poco lo que nos interesa. Yo considero que tenemos técnicos, aunque no sepan lo que es la economía circular, pero bien formados en la universidad, que seguramente pueden llevar a cabo esas situaciones de innovación y de futuro que son necesarias introducir, lógicamente, en el campo del que yo me muevo de los residuos, pues la industria 4.0 en los próximos años será esencial y se está introduciendo ya. Tenemos también instituciones, aparte que aquí habéis hablado de Impulsa y del Ayuntamiento de Gijón, estas cuestiones, pero yo creo que el IDEPA y la Consejería de Medio Ambiente, por lo que a mí respecta, pues lógicamente están haciendo o tratando de llevar a cabo pues el apoyo en la medida de lo posible a ese tipo de cuestiones. Y haciendo una matización a Paula, con todo, perdón, la administración es lenta porque los ciudadanos exigimos, por otra parte, que sea transparente y que nos dé oportunidades a todos. Desde ese punto de vista, ese sería otro tema. Y lógicamente lo que tenemos que desarrollar hacia el futuro son métricas, indicadores, medidas. ¿Cómo medir la economía circular de un país a otro, de una empresa a otro? Hoy día ya todas las memorias de sostenibilidad que hacen muchas empresas ya introducen métricas de economía circular que seguramente pues son los parámetros de reciclado que utilizaban en los anteriores modelos, pero esa ya es empezar a medir este tipo de cuestiones, que todo esto sea transparente y que haya exigencias desde ese punto de vista, yo creo que es esencial. Y respecto a la tecnología y la economía circular, yo creo que es esencial. Es esencial. Quiero decir, necesitamos introducir la tecnología en la economía circular y tenemos que eliminar ese tabú que yo llevo ya pues 40 años desde que me dedico a esto, de decir que medio ambiente y competitividad no funcionan. No. Medio ambiente y competitividad tienen que ir de la mano. En muchas ocasiones uno es el sostén del otro y hace que ese tipo de cuestiones. Y yo creo también que desde el punto de vista de financiación, que es lo que generalmente problema, lo que dice la Unión Europea. El otro día estuve escuchando pues a un señor de los fondos europeos y no habrá ningún proyecto bien planteado, bien hecho, que no tenga financiación. Y eso es lo que tenemos que trasladar a España, a Asturias, a los ayuntamientos, no duplicarnos, sino tratar de que se consigan financiaciones, apoyos de personas o introducir ese tipo de proyectos dentro de lo que es la cadena de valor de un proyecto, de un producto o de un material correspondiente. Por lo tanto, yo creo que en esta transición hacia la economía circular tiene que ser justa, no tenemos que dejar a nadie atrás, pero tenemos que utilizar las ideas, el dinamismo, tenemos que contar con los jóvenes, esa energía de activación que decías que tenían todos los jóvenes preparados y esos que con los que contactáis todos los días, para que ellos cambien esta situación en la que estamos, que evidentemente no cabe otra alternativa. Gracias, Herminio. Bueno, yo creo que es muy interesante esto último que acabas de comentar, que la sostenibilidad no está reñido, es más, tiene que ir de la mano de la competitividad, ¿no? Creo que fue Ana Fernández el primer día, en la primera sesión, la que ya introdujo este tema, bueno, diciendo cómo muchos inversores ya dejaban de invertir en empresas que no cumplían con ciertos estándares de sostenibilidad. Entonces, bueno, yo creo que se debe de ir hacia una normalización y no verlo como algo extraordinario, ¿no? La circularidad o la sostenibilidad, sino que esté ya incluido en los propios valores ya del negocio. Y luego, por otra parte, también creo que es muy interesante el tema de las métricas, porque cuando yo os formulo esta pregunta de ¿está preparada España, concretamente Asturias, para abordar? Bueno, se hace muy necesario también, ¿no? Tener un sistema de evaluación o de medición para poder responder también con datos reales, ¿no? a este tipo de preguntas y hacer como más real que la sostenibilidad ya está entre nosotros.
Y sí, Herminio. Un segundín. Y esto de las métricas, ha habido una chica de la Facultad de Económicas que no se ha extendido mucho, ha hecho un trabajo fin de grado precisamente sobre las métricas en la economía circular. Bueno, ya para finalizar la ronda de preguntas, antes de dar paso a los participantes, si quieren hacer ellos alguna pregunta, me gustaría que nos comentaseis, ya más a un nivel de consumidor, cada uno en nuestro día a día, en nuestra vida, en nuestras casas, ¿qué podemos hacer para favorecer, para contribuir a este modelo de economía circular? Bueno, yo en esta pregunta se me viene a la cabeza la típica frase esta americana cuando dicen no te preguntes qué puede hacer el país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Bueno, pues un poco es de introducción a lo que se me viene a la cabeza cuando hablamos de como consumidores, ¿no? Y lo voy a ilustrar simplemente con un ejemplo que escuché hace unos meses en un programa de radio local. Estaban hablando de, no me acuerdo exactamente qué pueblo era aquí en Asturias, y salían los vecinos, digamos, bueno, protestando de que el argumento era que no podían hacer una separación de sus residuos porque, bueno, el Ayuntamiento X no les había suministrado los contenedores amarillos, verdes, pues en su pueblo, ¿no? Claro, dices, bueno, vale, pues puede ser, ¿no? Que ahí la administración en concreto, esa administración local, bueno, pues a lo mejor tendría que ser más ágil y llegar a tener esos contenedores, ¿no? Pero yo me ponía en mi caso, yo tengo una casa, pues por ejemplo, en un pueblo en Cangas de Onís, allí tampoco tenemos en ese pueblo contenedores amarillos ni verdes. Sin embargo, en mi casa, por lo menos, llevamos años pues separando el reciclado, separando el plástico, separando el vidrio. Y cuando cogemos el coche y nos marchamos del pueblo, pues llevamos el reciclado y lo tiramos en el primer contenedor que nos encontramos 2 pueblos más abajo, ¿no? Bueno, no sé. ¿Qué puedes hacer tú en ese caso como consumidor? Bueno, pues esperar a que la administración te ponga las soluciones puede ser un camino, ¿no? Pero a veces yo creo que se pueden hacer cosas, ¿no? Como consumidor y aportar nuestro granito de arena, ¿no? Un ejemplo que dejo ahí un poco a modo de curiosidad, pero que bueno, creo que enfoca un poco lo que podemos hacer como consumidores, ¿no? Gracias, Jorge. Paula, Herminio, bueno, ¿alguna idea? Yo tengo aquí varias ideas, pero previamente quiero contestar a Jorge. Dame el nombre del pueblo, que me extraña que Cogersa no haya resuelto este tipo de problemas. Me extraña mucho. Te lo puedo asegurar. El ayuntamiento tiene que hacer su función en ese sentido. Sí, y respecto a una cuestión que tiene que ver con lo que antes decía Paula, una cuestión importante, genérica. Antes hablaba evidentemente del ecodiseño, ¿no? Como la Unión Europea tiene documentos donde dice que el 80% de los residuos que se generan son debidos al diseño. Eso también implica que lo que no tenemos es que, lógicamente, tratar de resolver los problemas que tenemos en este momento con la misma forma de pensar que hemos utilizado para generar esos residuos, sino que tenemos que cambiar de alguna forma el chip. Pero bueno, respecto a esta pregunta que tiene que ver con los consumidores, tiene que ver con todos los productos, yo creo que aquí la primera cuestión tiene que haber responsabilidad y compromiso. Ahora que nos exigen con el desescalado y la COVID la responsabilidad frente a los demás, pues aquí hace falta educación ambiental, hace falta valoración de los servicios públicos, respeto, que son más importantes que los propios nuestros. Eso yo creo que es una cuestión muy importante. En segundo lugar, creo que tenemos que empezar a utilizar otros nuevos modelos de compra. La compra, pues, viene el precio y vienen las características. Pero hay unas métricas que se utilizan mucho que todos conocéis, indicadores ambientales, que es la huella de carbono, la huella hídrica, la huella ambiental, que en el futuro seguramente tienen que aparecer de alguna forma en ese tipo para que seamos comprometidos. Si yo voy a comprar un pantalón que su huella hídrica es de 1000 metros cúbicos y me compro otro que su huella hídrica es de 200 metros cúbicos, me pueden costar lo mismo, pero evidentemente mi compromiso es el que es.
Y luego, en tercer lugar, está lo que se llama el despilfarro alimenticio. Es decir, aunque el MITECO pues, ha desarrollado una estrategia frente al despilfarro alimenticio, de los alimentos, de cómo envasarlos, de lo que hacemos nosotros en nuestras casas, porque el problema generalmente del medio ambiente no es señalar a la administración, que está muy bien, señalar a las empresas, que seguramente hay que señalarlas, sino señalarlos a nosotros mismos. Un poco lo que comentaba antes Jorge, ¿no? O sea, ¿qué hacemos nosotros? Despilfarramos productos que compramos en el supermercado, los introducimos, precisamente pues la ley que ha sacado Francia sobre economía circular lleva el epígrafe adicional de contra el despilfarro, además de economía circular. Eso quiere decir que somos una sociedad que evidentemente tenemos tantos recursos, aparentemente, ¿no? Porque siempre estamos hablando de falta de recursos, que los mal empleamos, mal utilizamos. Por lo tanto, yo creo que es un poco lo que tenemos que hacer desde este punto de vista en este sistema en el que tenemos. Es cierto que tiene que cambiar también muchas cosas de las grandes superficies y otro tipo de cuestiones que venden lo que ellos quieren y al final tenemos que comprar lo que ellos quieren y no lo que a veces nosotros deseamos. Pero yo creo que hay que, y sobre todo, y voy a introducir aquí en este sentido una cuestión distinta a la que teníamos, que es empezar, lógicamente, a fomentar el sentido de la proximidad. Dentro de la cadena de valor, el otro día, pues escuchando un programa de este tipo en el que no pude participar porque no tenía todavía la cámara, pues me encontró una chica que había hecho una carrera, estaba trabajando en la agricultura y vendía sus productos ella misma. Ella misma, porque la cadena de valor, si no, no le permitía, lógicamente, obtener los beneficios correspondientes. Pues tenemos que empezar a introducir lo local dentro de la cadena de valor y que eso permita, lógicamente, que se desarrollen, lógicamente, actividades que tengan que ver con valorar el entorno y, evidentemente, también introducir, como tiene que ser, lógicamente, innovaciones, I+D, nuevas ideas, la anticipación a otras demandas, lógicamente, para competir también en el mercado internacional. Y no me extiendo más porque... Gracias, Herminio. Paula, si quieres añadir tú también. Sí, yo voy a hacer... Puede que la idea que yo de aquí sea un pelín impopular, según en qué círculos, pero voy a coger un poco una cosa que ha dicho Jorge y otra que ha dicho Herminio. Por un lado, tenemos que hacer un esfuerzo, ¿vale? Y no estamos acostumbrados como consumidores a hacer esfuerzos. Al revés, lo que queremos es tener el producto lo más rápido posible, sin que me cueste lo menos posible ir a comprar, que tenga que pensar lo menos posible. Y luego también, en relación con lo que decía Herminio, el despilfarro, ¿no? Compramos más de lo que necesitamos. Y yo creo que para trabajar para esto y por esto hay que hacer una reflexión y reducir el consumo. O sea, consumimos a unos niveles que no nos hacen falta. Hay veces que es por lo que dice Herminio, que parece que nos obligan a comprar cosas porque es las que nos ofrecen y cómo nos las ofrecen. Hay que planteárselo. Recuerdo una jornada de economía circular precisamente que se organizó aquí en Oviedo, en el que la directora de Medio Ambiente de Ecoalf, que es una empresa que se dedica a reutilizar, de hecho, plásticos para la producción de ropa y textiles, la propia chica que está allí nos preguntó a los asistentes que quién de nosotros llevaba puesto algo de ropa en ese momento que tuviese más de 10 años. Y no levantó prácticamente nadie la mano. Y luego de 5, ¿vale? Hay veces que compramos, hoy me acuerdo, pero además esta camiseta que tengo yo tiene 15. O sea, es la típica cosa que no hace falta estar ni a la última moda, no hace falta gastar por gastar. De hecho, precisamente ahora en estas fechas debería haber salido la publicación de que hubiésemos superado la capacidad ecológica de la Tierra, hubiese caído en estas fechas, pero curiosamente por el COVID se ha retrasado hasta agosto. O sea, solo estos meses de cuarentena hemos retrasado el superar la capacidad de la Tierra un mes y pico, solo por lo que ha implicado, ¿no? Entonces, bueno, replantearnos ese modelo de consumo que tenemos y esa forma de hacer, y como consumidores mirar mucho, investigar un poco, ver realmente de dónde vienen las cosas, si merece la pena comprarlas y hacer esa reflexión interna de si realmente hace falta.
Gracias, Paula. Bueno, yo creo que el mensaje está claro por parte de los tres. Al final se trata de una concienciación también, una responsabilidad individual para que se convierta en colectiva y cambiar, ¿no?, nuestra manera de relacionarnos con los productos que consumimos. Bueno, ya vamos un poquitín pasados de tiempo, pero vamos a ver si alguien de los asistentes se anima a hacer algún comentario, alguna pregunta. Aprovechar, este es el momento, antes de despedir a nuestros invitados. Hola, buenos días. Yo soy Tatiana, yo tengo una pregunta para cualquiera. España está un poco más atrasado que el resto de la Unión Europea en lo que es implementar las economías circulares, pero puede ser que sea un poco porque se haga más que nada una gestión de residuos, más que cambiar el uso excesivo de materias primas, el ecodiseño y estas cuestiones, porque al final es como que las empresas que se dicen responsables o hacen RCC, lo que están haciendo es una gestión de residuos más que volver a incluir lo que es la materia prima. Gracias, Tatiana. ¿Quién se anima a responder? Bueno, vamos a ver. Es que como habla de gestión de residuos, estoy obligado, lógicamente. Hombre, yo taxativamente no creo que España esté mucho peor que otros países de la Unión Europea. En algunos sectores sí. El tema de la gestión de residuos, si hablamos de los residuos que llevamos a vertederos, por supuesto que llevamos a vertederos prácticamente pues el 40 o el 50% de nuestros residuos o más, mientras que hay otros países de la Unión Europea que no. Ahora bien, existen empresas en España que practican lógicamente pues la circularidad y que dan ejemplo. Dentro de Forética pues hay muchas empresas que plantean, digamos, de alguna forma pues ejemplos que tenemos que seguir desde ese punto de vista y tenemos que fundamentar. Y sobre todo, es lo que decía anteriormente, nosotros en este momento tenemos que aprovechar en la situación en la que estamos, todos estos documentos que ha sacado el gobierno y que hay que debatir, la ley de residuos, donde va a introducir sobre todo pues nuevos conceptos sobre la reparación, en el caso de todos los aparatos eléctricos y electrónicos que tenemos que hacer y que generará muchas actividades y que evitará que muchos residuos vayan al sector y por lo tanto habrá posibilidades. O también, evidentemente, pues la fin de condición de residuos. Conseguir que un residuo adquiera el fin de condición de residuo que luego podamos introducir en el mercado. Y en ese sentido es importante, para poder fomentar la circularidad, para poder fomentar todo ese tipo de actividades en el campo de los productos, en el campo de los residuos que nosotros generamos, es que los residuos separados, yo no quiero llamarles reciclados porque sería incorrecto y tampoco quiero pensar que el reciclar implique ya economía circular. En general sí, pero bueno, puede que no. Pero esos productos que nosotros somos capaces de separar tengan parámetros de calidad para que se puedan introducir en el mercado. Es decir, lo mismo que una materia prima, cuando se adquiere, tiene unas características que lógicamente una empresa la utiliza en el mercado, puede ocurrir lógicamente con todo ese tipo de materias primas, pero evidentemente el camino que tenemos que hacer en este momento pues es muy importante y hay que tener en cuenta también que la gestión que se haga de los residuos, tanto a nivel de ayuntamientos, a nivel de comunidades autónomas, como a nivel de empresas, lógicamente se va a hacer en el futuro dentro de estos nuevos parámetros de las estrategias de economía circular, de la nueva ley de residuos, de todos los planteamientos y objetivos que tiene planteadas la Unión Europea y que España ha asumido por completo de aquí al 2030 y, por supuesto, pues al 2050. Gracias. Gracias, Herminio. Marlene, sí. Yo quería introducir una pregunta aquí a todos los que nos escuchan y a mis colegas Jorge y Paula y evidentemente a Media Lat, desde el punto de vista de lo que se llama Waste to Energy. Es decir, ¿vosotros consideráis que dentro de la economía circular la valorización energética encaja? Bueno, pues yo voy a decir una cosa. Muy breve. Muy breve. Justo se actualizó
el criterio 306 de las memorias de sostenibilidad en base a GRI y han eliminado precisamente la valorización energética de residuos como dentro de residuos que se recuperan y entran de economía circular. Directamente ya no se considera a partir de ahora que un residuo incinerado pueda considerarse dentro de economía circular y circularización. Así que, independientemente de mi opinión, la tendencia va a ser por ahí. Jorge, ¿quieres decir algo brevemente? No. Vale. Bueno, chicos, pues disculpad, pero es que ya vamos con bastante retraso y tenemos a Covadonga esperando ya para empezar su sesión. Me gustaría agradeceros vuestra participación. La verdad que es todo un lujo poder contar con los tres, con vuestras diferentes experiencias y puntos de vista. Creo que ha sido una mesa muy interesante, hemos aprendido muchísimas cosas y bueno, podría alargarse la sesión yo creo que mucho más, pero bueno, los plazos y los tiempos son los que tenemos, así que desde el Media Lab, Ramón y yo estamos muy agradecidos de que hayáis estado aquí hoy con nosotros abriendo la sesión de la última jornada. Y nada más, ¿hay algún comentario por el chat si queréis leer también? Y nada, muchísimas gracias. Así que voy a ir dando paso a Covadonga, que es nuestra siguiente ponente. Gracias, Herminio, Paula y Jorge. Muchísimas gracias. Gracias.